Uno de nuestros Casanoticias dejó en evidencia las prácticas insalubres en las cuales incurría el dueño de una carnicería del barrio Franklin. El hombre que optó como para eliminar el mal olor, lava la carne que estaría en proceso de descomposición con poderosos y nocivos químicos. Pásale la lengua, ve. ¿Huele feo? Sí, esa tiene más de 10 días guardado acá, pues... ¿Cuánto por ahí? Ahí. Eso, ya mire, póngalo ya. ¿Y esto? Ahí. Ya, ahora vamos con un poquito de... Chimichurri. Chimichurri. Ya, Póngale harto chimichurri, decía el jefe en esta carnicería del barrio Franklin. Si le pregunté a usted, ¿qué le echan? Chimichurri. Entonces, ahí va. Ya, ahora ahí, eso. Ahora, que te quede la mitad, menos la mitad con agua. Mételas todas, para que haya espacio para recibir, porque tienen 90 cajas. Ese pollo que está malo ahí, como hay como 50 cajas, para ir lavando, tienen que lavarlo con cloro, con sal de por ahí. Olivier Silvieiro denuncia se aburrió de las costumbres poco higiénicas en este local, por lo que decidió grabar cómo lavaban las presas de pollo para supuestamente eliminar el olor que emana del proceso de descomposición. Para ello, asegura, utilizaban una mezcla de químicos bastante particular. Está removiendo. El jefe es un experto en eso, lavando. ¿Ah? El jefe es un experto. No, él es químico, dice. ¿Cuántos años tiene experiencia? Como 40 años. Me puse el celular acá y lo grabé y nos mandaban a comprar sal de cura. Lavaba el pollo con cloro. Lavábamos el pollo con cloro para que se le fuera un poco el olor, porque el olor era muy fuerte. Fuimos hasta el local 173 del matadero Franklin, bautizado como el Pirata Chico. Allí nos encontramos con el hombre que fue captado en este registro por quien en ese momento era su trabajador. Intentamos conversar con él pese a la violenta oposición de otros locatarios y los guardias del recinto. Que recibimos una denuncia de que usted lava los pollos con cloro y con una especie de bicarbonato. Pase, esa persona trabajaba aquí, es verdad, pero era un ladrón de primera. Entonces lo pillamos, infragante. ¿Ya? Él llegó, yo dije, usted no puede... Oiga, el caballero está declarando. No, está bien, pero... Oiga, si él dice... No, yo tengo orden, pero Uno le decía a ellos que botaran ese pollo, que eso estaba podrido, y yo le decía que no, que eso era pérdida de plata. Lo iba grabando y una vez el dueño me sorprendió, me acusó como de ladrón y me botó, ¿me entiendes? No fue posible obtener una respuesta coherente de parte del dueño de esta carnicería, y es que solo observe la reacción agresiva y desmedida de los guardias y otros locatarios cuando intentábamos constatar la denuncia de nuestro Casanoticias. No te estoy haciendo nada. Oye, no te estoy haciendo nada. Cálmate. Venden carne añeja, digamos, y fuertona. Y le colocan adentro unas cuestiones que no sé cómo se llama, y después las venden y trae igual. Pues. La gente, algunas no reclama y otras sí. Pues. Compraron carne acá y la carne estaba descompuesta. Al final tuvieron que botar toda la carne y no pudimos comer nada. Estaba hedionda y algunas partes verdes, entonces... Le mostramos estas imágenes a la toxicóloga Laura Borgel. Indicó que es común que el cloro y la sal de cura, que es básicamente ácido cítrico, se utilicen para la desinfección de carnes, pero advierte esto solo en procesos industriales que además deben cumplir con estrictos parámetros respecto a la cantidad de químicos que se pueden utilizar para higienizar los productos cárneos. Y los hipocloritos también están asociados a lo que se llama la descontaminación, pero eso están autorizados y regulados solamente a los procesos productivos en planta, en faenamiento. Ahí, si tú estás tratando de adulterar un olor y estás tratando de usar estos productos, es porque tú tienes ya un material que está en descomposición. Alertamos a la autoridad sanitaria. Dijeron que realizarían una fiscalización en el barrio Franklin a días de que comiencen las fiestas patrias.
Llevamos 200 fiscalizaciones, un 25% de sumario, y una de las razones de los sumarios es lo que usted nos está contando, que se elaboran estos productos en condiciones que no son de inocuidad, por lo tanto existe el riesgo que se contaminen. Esto que ocurre es absolutamente ilegal, anormal y de riesgo para la población. Si usted presencia este tipo de irregulares prácticas, no dude en alertar a las autoridades sanitarias. Comer cualquier tipo de carne en proceso de descomposición no solo puede provocar una intoxicación alimentaria, también lo expone a contraer graves infecciones que podrían incluso resultar fatal.